Percepción es realidad y realidad es percepción. Todo aquello que defines como tu realidad es el resultado de los filtros que generan la percepción que precisamente experimentas. En realidad, todo lo que nos rodea es un campo de información. Todo es energía, información. Toda esta información pasa a través de nuestro filtro perceptual y de esta manera observas la realidad. Si dentro de tu programación tienes la idea que eres una persona que es una víctima o que la vida la trata muy mal, tu percepción hará precisamente que toda la realidad se ajuste a esa creencia, al igual que lo hace una computadora buscando información. De esta manera, la realidad permanece absolutamente gigantesca, extraordinaria y maravillosa. Sin embargo, solamente podemos percibir una pequeña franja de esta realidad, y esta realidad se basa en la percepción de tus filtros de creencia. Por lo tanto, si modificas tus creencias, entonces la realidad automáticamente cambia. Prueba de ello es que las cosas que cuando eras niño te daban miedo, ahora no te dan absolutamente nada de miedo e inclusive puede que te den risa. Pero cuando eras pequeño y te daba miedo escuchar sobre algún fantasma o sobre alguna historia o inclusive estar en la oscuridad, tu percepción y tu filtro de creencia hacía que no pudieras observar otra realidad más que la realidad del miedo. Y de esta manera tu percepción justificaba de todas las formas posibles la creencia que fortalecía el miedo que tenías en ese momento. Pero al cambiar la programación, al cambiar tus creencias, se modifica la realidad que experimentas. De la misma manera, existen en este momento tal vez miles de programaciones subconscientes y creencias que tienes y que no has logrado observar de manera consciente. Estas programaciones son las que realizan y las que logran que tu realidad sea de una determinada manera. La única diferencia entre tú y un maestro iluminado o entre tú y un gran multimillonario son los filtros perceptuales. Esa es la única diferencia. ¿Qué ideas y creencias son aquellas que moldean la realidad que experimentas y cómo te percibes a ti mismo? Pocas personas se dan cuenta de que esa programación puede ser modificada a voluntad. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto y es víctima aparentemente de las circunstancias que precisamente programaron su mente. De esta manera pasan todos los días, día a día, semanas tras semanas, meses tras meses, años y años, y pareciera que la vida no cambia, que no se transforma. Y esto en realidad no tiene nada que ver con la vida. Lo que en realidad no se ha cambiado y lo que no se ha transformado son tus creencias profundas. Cuando las personas dicen que viven una vida monótona, no se dan cuenta que la vida cambia a cada instante y que todo se renueva a cada momento, y que la única constante en este universo es el cambio mismo. Ese es el gran atorón en el cual se encuentra la humanidad, porque no se da cuenta que la realidad es una manifestación de su propio mundo interno, que es el resultado de su propia programación. De esta manera, las ideas y creencias que tienes forman la realidad que experimentas, y si sientes que la vida es muy aburrida o monótona, en realidad estás hablando de tu programación. Cuando alguien te dice que la vida es extraordinaria y que todos los días son maravillosos, no está hablando en realidad de la vida misma, está hablando desde su propia programación. De esta manera te das cuenta que eres libre de ser y hacer lo que gustes. Algo que el gran filósofo Sartre explicó cuando dijo que estábamos condenados a ser eternamente libres. El problema de Sartre es que no fue más allá de ese punto y no se dio cuenta o no comprendía el poder que tienen las creencias para manifestar la realidad que experimentamos, ya que esto tiene que ver más con la ciencia de la computación
con la programación. Por lo tanto, si decides cambiar tu vida y transformarla, en realidad solamente necesitas un instante, una decisión precisa y certera, y a partir de esta decisión, comienza la transformación y comienza la reprogramación. El problema es que como seres humanos tampoco nos damos cuenta de la subjetividad y la relatividad del tiempo, algo que en su momento llevó hasta la física el mismísimo Albert Einstein explicando la teoría de la relatividad. El tiempo es relativo a la posición del observador en el espacio y el tiempo. Por lo tanto, cuando deseas cambiar o transformar tu vida, no pienses en hacerlo durante una semana, un mes, 21 días o un año. Simplemente piensa en hacerlo el día de hoy. Las verdaderas transformaciones personales comienzan en el día de hoy. Si en este momento quieres transformar tu vida, comienza a transformarla pensando de manera positiva, amorosa, con gratitud el día de hoy. No lo hagas pensando el día de mañana. Y lo mismo aplica con cualquier tipo de plan o proyecto que desees manifestar. No va a comenzar pasado mañana, ni siquiera en 2 o 3 horas, es en este instante. Por lo tanto, como es una persona en su día a día, así es su vida. ¿Qué pensamientos y qué creencias alimentas el día de hoy? ¿Qué pensamientos y qué creencias estás cultivando el día de hoy? Todo surge a partir de este instante. En realidad, el futuro y el pasado no existen. Solo existe un continuo presente, un continuo ahora. Es nuestra percepción atrapada dentro del espacio-tiempo la que nos hace creer que existe el futuro o el pasado, pero todo es un reflejo de lo que sucede en este instante. Trata de ir más allá de la razón, trata de ir más allá de lo que consideras real o no real, y simplemente céntrate en el aquí y el ahora, lo que está sucediendo en este instante, las acciones que tomas el día de hoy. Si comprendes esto, tu vida se puede transformar en este mismo instante, en este mismo día, pero depende de tu intención y de tu absoluta seguridad y decisión de transformarla aquí y ahora, en este mismo instante. Si en este día te propones hacer a un lado cualquier pensamiento victimista, créeme que tu vida será transformada el día de hoy. Si a partir de este día decides agradecer por todo lo que tienes y dejar a un lado las quejas, tu vida se transformará a partir del día de hoy. Piensa en una obra extraordinaria, en una pintura maravillosa. Esta pintura aparentemente no se creó de un momento a otro. El pintor tuvo que haberse decidido a pintarla, a crearla aquí y ahora, el día de hoy. Y este impulso es el que crea todas las circunstancias para generar esta maravillosa obra. El tiempo es tan relativo que él podría decirte que tardó en hacerla 15 días, pero que sintió que la hizo prácticamente en 3 días. Podría también decirte que la hizo en 4 días, pero que para él fue como si la hubiera realizado en un año. Todo es relativo a tu percepción. Y entonces nos hacemos la pregunta, cuando observamos esta majestuosa pintura, la pregunta filosófica que nos podemos hacer es la siguiente: ¿la pintura en realidad estuvo terminada o estuvo hecha en el instante en que dio el último pincelazo? ¿O la pintura en realidad estaba hecha desde el instante mismo en que decidió hacerla? Desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de lo que considero al menos mi verdad y mi realidad, la pintura se creó en el instante mismo en que decidió hacerla, no después. ¿En qué momento? ¿En qué instante una persona alcanzó la suprema iluminación? ¿Fue acaso en ese mismo instante en donde aparentemente se iluminó y salió de la prisión de su propia mente? ¿O fue en el instante mismo en que se decidió hacerlo, en que comenzó a transformarse? Como puedes darte cuenta, todo es relativo.
Es como la famosísima y absurda pregunta de si un vaso está medio lleno o medio vacío. Hay personas que te van a decir que los negativos van a decir que está medio vacío y que los positivos te van a decir que está medio lleno. Hay otros que van a decirte que agradecen simplemente porque tiene agua, pero date cuenta cómo cualquier opinión es absolutamente válida. Si la persona cree que el vaso está medio lleno, tiene toda la razón. Y si la persona cree que el vaso está medio vacío, también tiene toda la razón. De la misma manera, las personas que piensan que la vida es algo horrible, que la vida es algo muy difícil, que todo es muy complicado, tienen toda la razón. Y de la misma forma, las personas que piensan que la vida es maravillosa, que el universo les otorga todo aquello que ellos desean y quieren, que el universo los ama a cada instante, tienen toda la razón. Y podemos justificar de miles de millones de maneras cualquier argumento. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que tú estás argumentando? ¿Cuál es la programación que tienes en tu cabeza? Y a partir de ahí, entonces puedes modificar y cambiar la realidad conforme tu propia voluntad. En este universo y en esta escuela de sabiduría llamada Planeta Tierra, solamente existen dos caminos: el camino del sufrimiento y el camino del gozo. El camino a través del guerrero, aquel que tiene que enfrentarse a las cosas para vivirlas de manera experiencial, o el camino del visionario, aquel que simplemente las comprende y las aplica en su vida. Si te has dado cuenta de todo esto, comprende que tú eres el arquitecto de tu propio destino y esa es la única verdad. Eres tú quien es responsable de su propia programación. Tal vez cuando eras niño podemos decir que no lo eras y no vamos a adentrarnos en ese tema. Vamos a suponer que cuando tú eras niño, eras una niña, no tenías la capacidad de decidir qué creer o qué no creer. Pero en el instante mismo en que fuiste consciente de ti mismo, en el instante mismo en que estás escuchando este audio, eres responsable de esas creencias. Eres responsable de tu destino a partir de hoy, a partir de este momento. Así que si estabas esperando una señal del universo para actuar y para hacer las cosas, que sea esta la señal. La vida se transforma en un instante, en un aquí y ahora. Que sea el día de hoy, no mañana, no pasado, el día de hoy. Y es así como a partir del día de hoy, tu vida podrá ser extraordinaria. Como siempre, el universo, la conciencia, como quieras llamarle, te muestra la puerta. Eres tú quien decide atravesarla o no. Muchas gracias por escuchar.